Entonces Castillo sí dio un golpe de Estado. Sí, claro. O sea, Okay. no lo dio porque no se concretó, pero sí Porque lo quiso dar. no le salió. Y sí, exacto, Okay. exacto. Y yo creo que también ahí, si me preguntas qué opino de Pedro Castillo, torpeza, pues, ¿no? Torpeza, mal cálculo y, por supuesto, espíritu antidemocrático. Ahora, Alberto Fujimori no se fue preso por dar un golpe de Estado que a él sí le salió. ¿Y cree, señora, tomó los poderes, los canales de comunicación? Que la izquierda, en su momento, a la que usted representaba su partido, se equivocó al apoyar a Vladimir Cerrón? O sea, ¿reconocerían eso? ¿Harían esa mea culpa o no? Mira, yo vuelvo a repetir, cuando tú me preguntas, porque siento que esto va un poco a si yo hubiera apostado por la candidatura de Keiko Fujimori, pues no había otra opción. No, es que, ves, nuevamente, no, ni siquiera estoy pensando en eso. O sea, usted... Es que yo no hago un mea culpa, yo no hago un mea culpa. Solo quiero preguntarle si usted hace un mea culpa por su apoyo a Vladimir Cerrón. Yo no apoyé a Vladimir Cerrón. Bueno, apoyó la candidatura que él ofreció, señora. Obviamente apoyó a Vladimir Cerrón. Apoyé al señor Pedro Castillo como presidente. Era la ficha de Vladimir. Es que no es lo mismo. Esa es tu opinión. Tu opinión es que apoyar... Pues, es que si tú saludas a Alejandro Cabero, entonces estás apoyando a Vladimir Cerrón. Por favor, porque gracias a Vladimir, gracias a Valdemar Cerrón, pero de nuevo, líder, póngame una foto mía, chicos de producción. No, pero era, ¿por qué tenemos que hablar de una señora que no está aquí? Usted ha llegado con Verónica, pues. Claro, no, nosotros hemos estado. Ya, ahí está su foto. Sí, no, pero claro, yo he apoyado a la candidatura de Pedro Castillo. Ahí está también Indira Wilca, está la esposa del señor Castillo. ¿Quién era el líder? El candidato a la presidencia, Pedro Castillo. ¿Quién era el líder de Perú Libre, señora? Él era una ficha de Perú Libre, por favor. Pero bueno, eso de repente todos lo sabían antes. Yo la verdad es que confié que era ficha de alguien. Yo pensé que el señor Pedro Castillo iba a tener más agencia de la que demostró tener. Okay. O sea, reconoce que fue inocente entonces, que no pensó que él era ficha de... No, yo creí en la persona en la que voté, eso reconozco, por supuesto. No te voy a decir que no voy a votar por alguien. Que era capaz. Yo tenía esperanza y que Pedro Castillo lidere. Es que recuerda que el Nuevo Perú le ofreció un apoyo para entrar en un gobierno en el que en los primeros meses de gestión en el Ministerio de Economía logramos reducir el déficit fiscal, logramos plantear una reforma tributaria al Congreso. Señora, el diario con el que sube Pedro Castillo era de Vladimir Cerrón. No tiene ningún sentido. El diario era de Vladimir Cerrón, de Perú Libre. Milagros. O sea, ¿cómo decir que una persona entrenada, además usted ha sido periodista, usted usted es preparada, ¿cómo decir yo no sabía si el diario con el que sube... Yo no he dicho que yo no sabía que Vladimir Cerrón existía. Yo no sabía la cantidad de cosas que iban a salir después de Vladimir Cerrón. No sabía. Luego de que se destaparon, no solamente temas de corrupción, sino también temas de manejo político, porque la bancada comenzó a hacer pues lo que se le dio la gana a Perú Libre en el Congreso. Pero usted me está diciendo que no le dio el apoyo cuando eso ocurre a Perú Libre. Yo me aparto. Y digo, no, señores, y mi voto se distancia y mi voto se diferencia. Yo no llego a ser vicepresidenta del Congreso como el señor Cabero con el apoyo de Perú Libre. Yo no, es más, en absoluto, puedes revisar todas las cosas que yo he hecho en este Congreso. ¿Le ofrecieron en algún momento algún cargo en la mesa directiva? Nunca. ¿Y sabes por qué? Porque nunca me he asociado con la mayoría que hace ganar a las mesas directivas en este Congreso. Jamás. Verónica Mendoza, entonces yo no le debo ni medio favor líder de su partido, a Perú Libre o a Vladimir Cerrón, y que quede muy claro. Ministerios, como dijo Vladimir Cerrón. ¿Perdón? En algún momento la líder de su partido, Verónica Mendoza, pidió ministerios, como dijo Vladimir Cerrón. No lo sé. ¿Usted le ha preguntado? No converso con Verónica hace un buen tiempo, pero creo que le ha preguntado a la prensa. ¿Usted nunca le preguntó? No le interesa saber eso. Si ella pidió o no pidió ministerios, fue un tema que salió a la prensa, mira, la verdad. Pero si Vladimir Cerrón dice algo tan espantoso de una líder a la que yo le creo y respeto, yo llamo y le digo, oye, Verónica, ¿tú le has pedido ministerios? Es lo primero que haría. Usted no lo hizo. No le pregunté, no. La verdad es que siento que esas cosas se le tiene que preguntar a Verónica, pero sí sé que Pedro Castillo entra y nosotros ocupamos ciertos ministerios con ciertos ministros. O sea, entonces, Sigrid, eso sí es público. Usted, digamos... Nosotros sí ocupamos ministerios. O sea, Nuevo Perú tuvo ministros durante la época de Pedro Castillo. Eso por supuesto que lo sabemos. Claro, Pedro Franque fue el ministro de Economía. Yo sé que lo sé. Claro. Pero según Vladimir Cerrón, ella pedía ministerios, pedía muchos más. Y su pelea empieza con eso. No le pregunté si pedían muchos, pocos. Sé que había un acuerdo de gobernar juntos y un apoyo electoral para que Pedro Castillo pueda instaurar un gobierno que oriente al país hacia un cambio democrático para la gente y no hacia los grupos de poder, como era lo que ofrecía Keiko Fujimori. Entonces usted sí reconoce que fueron cómplices de Castillo, que gobernaron con él. ¿Qué es cómplices? ¿En qué delito? Cogobernaron. No, es que no es lo mismo cogobernar que ser cómplices. ¿En qué delito? En el desmadre que ha sido el Perú en estos 5 años. Es cómplice de un delito. Señora,
Ya, okay. Hay que Voy usar a las palabras, el lenguaje es muy sobre poderoso. El lenguaje es muy poderoso. Sí, ustedes lo saben fueron como comunicadores. aliados y fueron cogobernadores, Sí, claro. cogobernaron con una persona Sí, que claro, nos desmadró. sí, claro. ¿Lo reconocen? No creo que Pedro Castillo... No, a ver. Una cosa es la gestión pública que hizo Pedro Castillo en cada uno de los ministerios, que hay Todo ministerios mal. que hay que diferenciar porque son 19 ministerios, y otra cosa es desmadrar, que fue el Mencióneme un golpe, ministerio- que fue el intento de golpe que mencióneme tuvo Pedro algo Castillo. positivo que haya hecho Pedro Castillo en La su propuesta gobierno. de reforma tributaria, te lo Pero- acabo de mencionar. A ver, explíquenos bien Hubo para entender 16 que Pedro Castillo hizo algo bueno. Es que por eso digo, nosotros tuvimos el Ministerio de Economía y Finanzas a cargo de Pedro Con Franque, Pedro Franque. y recuperamos el déficit fiscal que había estado por los suelos y que, por supuesto, post pandemia se había ido al tacho, ¿no es cierto? 1, 2, planteamos 16 proyectos de ley que se trabajaron en el Ministerio de Economía para reforma tributaria. ¿En qué sentido? En que el Estado pueda recuperar recursos y lo invierta en programas sociales. Y esa es una de las cosas que se trató de hacer. Ahora, muchas de las cosas que los gobiernos tratan de hacer pasan por el Congreso, y el Congreso aprobó una mínima fracción. El Congreso no lo aprobó. Una mínima fracción de lo que esa reforma tributaria pudo haber sido. Entonces, cosas positivas. qué salió Yo Pedro sí creo Franque? que peleamos por hacer. ¿Y por qué salió Pedro Franque? Esa es una buena pregunta. Pero usted contésteme, usted sabe todo. Te puedo contestar lo que creo que pasó, porque Claro, no me usted queda sabe, claro, porque todo lo que yo le pues, pregunto, yo no soy la era desinformada. mano 2 de quien tomaba las decisiones en esa época, pero lo que yo creo es ¿Quién que era la Pedro que tomaba Castillo, decisiones en no esa lo sé, época? pero yo creo, mi opinión, ok. es que Pedro Castillo comenzó a hacer cosas, digamos, Por eso, dígame, de ¿qué manera muy comenzó a hacer? errática y rodeándose quizá de personas que no necesariamente le aportaron, ¿no es cierto?, las pautas para un buen gobierno. Por eso yo pensé que iba a haber más autonomía del presidente, más agencia del presidente, y no lo hubo. Y eso te lo estoy comentando como cosas que yo vi, ¿no es cierto? Opino, veo, saco conclusiones a raíz de lo que mapeábamos. Entonces, claro, alguien debe haberle dicho a Pedro, sácalo, mete al mío. ¿Quién fue? ¿Por qué entró el siguiente ministro de Economía? Esa es la terrible y nefasta, y es una cosa que odio, además de este mundo que es la política, de las cuotas de poder. Y yo, ese tipo de mete al mío porque después y tal, yo creo que eso llevó a que Pedro Castillo hoy esté investigado de tantas otras cosas que, por cierto, ojalá se resuelvan pronto para ver al señor Pedro Castillo comparecer ante la justicia por cosas que le importan a la gente, porque eso se hacía en la esfera pública, ¿no es ¿Y cierto? cómo entender que usted siguió apoyando y cogobernando? Porque no le voy a decir cómplice para que usted no me vuelva a Es que decir, esa es son- una pésima palabra, cuando rápidamente los periodistas, y recuerdo que fue Cuarto Poder, demostraron que Castillo tenía una oficina paralela, que era Zarratea. ¿Cómo entender que usted, o nuevamente una persona tan ilustrada, le pareciera, no sé, eso más o menos normal? No, mira, lo que yo... O sea, me dejo entender, ¿no? Porque estoy sintiendo, ahora que la conozco, que usted no le preguntan a Verónica Mendoza, puede discrepar de Ronald Atencio, o sea, que para usted todo vale, con tal de que tenga algo de poder. No, al contrario, porque si no yo hubiera sido vicepresidenta del Congreso en lugar de Alejandro, y eso no pasó. Ah. Si yo quisiera poder, yo hubiera O sea, quiere decir negociado que sí cargos se lo- en el Congreso, hubiera negociado... ¿no? O sea, quiere A mí decir siempre que me le achacan- ofrecieron. No. No le han ofrecido. No, Ok, porque volvamos tampoco he tenido entonces esa a mi ambición. pregunta de Por eso Zaratea. te corrijo Volvamos en a mi ese sentido. pregunta de Ni Zaratea. yo he tenido ambición de poder, Volva- ni le debo nada Ok, a esta gente, volvamos a mi mayoría en el pregun- Congreso. Que son, ¿qué? Angurrientos de poder. Que sí, por supuesto. Ok, Por perfecto. supuesto. Angurrientos de poder, si quieren clipear esta parte y volverla a pasar en otra entrevista, la mayoría congresal lo es. Pero, escúcheme, ¿por qué tiene esta...? Sí. Uno es esclavo de sus palabras y está bien que me las No, ponga. Porque hay pero- cosas que yo digo literal y hay cosas que se Pero malinterpretan. Sigrid, ¿por qué Entonces usted es bueno que eso quede claro. tiene una esencia bien dominante, ¿no? O sea, usted decide, esto lo pueden clipear, esto usted me puede Si preguntar. quieren, si eso- quieren. Usted es bien en ese sentido, ¿no? No, O sea, creo que hay que alzar la voz fuerte No, frente pero a le grupos, veo una- a grupos de poder como grupos grupos también... de poder? Grupos de poder como los mediáticos, ¿no? El comercio tiene, dicho sea de paso, una gran concentración en la prensa impresa, y eso no lo digo yo, eso ha sido materia de estudio jurídico incluso, ¿no? Entonces, creo que hay que alzar la voz en lugares como este, y creo que hay que alzar la voz cuando además uno de alguna manera es difamado o es malinterpretado. No me gusta quedarme Yo no callada le estoy cuando las difamando. cosas no quedan claras. Yo no le estoy Entonces, difamando. si de ahora le Yo queda le alguna estoy persona, preguntando. Sigrid Bazán cómplice, eso suena automáticamente a delito. Y Ok, jamás, pero jamás me pero, podrán asociar con algún tipo de y delito. usted no Entonces, tiene ninguna denuncia salvo el DEPA que usted ya aclaró de dónde sacó Pero la por plata supuesto. y se le archivó. por ¿Correcto? supuesto, Y nunca hoy he sido día- acusada, nunca he sido judicializada, nunca he sido y hoy día sentenciada puede y he sido investigada nuevamente, si dos quiere, veces. aclarar y cómo se y- compró su DEPA. Que Sí, por finalmente, supuesto. ya, Y que fue antes de ser congresista, además, mucho antes de ser congresista, o sea... creo que cuando tenía 23 años. Sí, ha habido toda una historia que podemos, si quieres, con una ayuda de memoria relatar, Puede ingresos decir- familiares, mis padres, etcétera.
podemos hacer, digamos, Porque había hablar de mi demasiadas familia. versiones, ¿no? Eso lo maneja la prensa que ha querido manejarlo. Y No, yo por eso también, por eso soy así. Tú me decías, yo no lo ¿por qué eres manejo? Porque dominante? Yo nunca tuve me una interesó. época, Milagros, Por en la que eso, decía... aclárenos cómo se compró su depa, para que la prensa, porque usted está en un espacio donde le estamos escuchando, para que la prensa que la difamó, que le dijo de todo, se quede callada y usted nuevamente pueda imponer su verdad. Yo sí creo, señora, que la gente, cuando algo le increpan algo que no es real, tiene el derecho de defender su honor. Sí, por supuesto. Ok. Y yo no quiero imponer la verdad. Yo compré un departamento con dinero familiar antes de ser congresista. Y eso lo ha investigado la Fiscalía. Y se ha está claro archivado de su dónde vino caso. el dinero. Así es. Correcto. O sea, Esa es la historia. ha habido trazabilidad del dinero para que usted a los 23 años Había un pueda fondo común, comprar. todo ha sido bancarizado, mi padre y mi madre eran dueños de ese fondo común, etcétera, etcétera, ¿no? Era un Fondo mutuo. Era un fondo mutuo que era del dinero de la jubilación, me parece. Había parte del dinero de la jubilación, pero también habían ahorros de mis padres, en fin, Claro, mi padre y que al tiene un final trabajo le dieron a su conocido, hija y revisaron los tiene- años de trabajo de mi papá, se fueron a medios de comunicación a tocarle la puerta de la casa de mis papás. O sea, todo ha sido escrutado, todo ha sido chequeado 2 veces por la Fiscalía. Y bueno, aún así sigue. Y todo esto ha sido antes de ser congresista, porque la gente cree que uno... Yo era presentadora de televisión, o sea, yo sé. no ganaba mal. Usted trabajaba yo- en Latina y ganaba muy buena Sigrid plata. Bazán viajó, sí, viajé con mi dinero cuando trabajaba en el sector privado. Sigrid Bazán se compró un departamento, sí, con dinero privado, familiar, propio, etcétera. O sea, esas cosas, en realidad, todas han estado claras. Pero sí me gusta alzar la voz, y no lo llamaría dominante, pero sí enérgica, en responder cosas cuando hay temas que se dejan a medias tintas o libres de interpretación. Hay hechos y hay opiniones. Y los hechos se han puesto sobre la mesa. Lo otro es tergiversar, opinar, podemos discrepar, Sí, qué es dictadura, qué no es creo dictadura, que le etcétera, ¿no? digo que usted tiene una posición o un temperamento, no sé si cabe la palabra, bastante dominante, porque para empezar trata de leer mi pensamiento. Ya viene la pregunta de Aranda, no pueden clipear esto, o sea, bueno, debe ser que ha estado la sobreexposición, sí, pues genera... Sí, estar constantemente bajo la lupa seguramente Obviamente. te forja carácter. Pero y eso bueno, es lo que no, se me ha no dado. sé si carácter, pero aquí lo que estamos haciendo es entrevistarla. Entonces, volviendo a Zarratea, ¿por qué eso no le causó escozor? No, sí nos causó escozor. Pero no fue manifiesto. Sí, no, mira, se ha manejado mucho, muchos temas, no solamente lo de Zarratea, y se trató de manejar a la interna en términos de qué está pasando, cuál es la información que nos dan, ¿es esto cierto? ¿No es cierto? ¿Qué ocurre? O sea, ¿Es realmente lo de Zarratea una oficina o es el lugar, no es cierto, que el señor Pedro Castillo usa para mayor privacidad? Eso no está bien, ¿no es cierto? Corrijan, eso no se hace. Pero, digamos, nunca, o sea, cada vez más fuimos perdiendo el contacto, la comunicación directa, y todo eso también generó ciertas desconfianzas. Entonces ya, digamos que el anuncio de Pedro Castillo de pretender copar las instituciones, cerrar el Congreso y tal, fue la gota, ¿no? Un poco que derramó el vaso entre un contexto en el que nos veíamos bastante más lejanos de lo que empezamos en la campaña, O sea, el apoyo de la segunda vuelta. Quiero ¿no? entender. Entonces, en su momento, cuando Cuarto Poder descubre que Castillo tiene una oficina paralela, ustedes le preguntan a él directamente. No, yo no. Entiendo que, a ver, este es un acuerdo entre partidos, entonces ha habido, sí sé esto, O sea, reuniones de increpar y de decir... ¿Quiénes increpaban? Mira, Es bueno que lo cuenten. dirigentes del Nuevo Perú, ¿no? ¿Verónica Mendoza? No, Verónica Mendoza nunca ha estado, que yo sepa, hasta donde yo sé, pero sería bueno que le pregunten a ella, por favor, por una vez, dentro de los temas de conversación más directas, ¿no? ¿Quién es de Nuevo Perú? No tengo los nombres ahorita, puedo preguntar porque los ¿Mirta dirigentes han Vázquez? cambiado. No, Mirta Vázquez no está en el Nuevo ¿Anaí Perú. Durán? No lo sé. Sería Ok. bueno porque entiendo que sí era una de las personas Claro, que era fue dirigente. la Entonces jefa del plan de gobierno de Castillo podría en la preguntársele, ¿no? campaña. Pero sí, digamos, para quienes éramos congresistas, lo que siempre había era pedido de información. Y no teníamos mucha información. Pero Entonces manejábamos nuestra agenda prefirieron política manejarlo en la interna. por nuestra parte. Mira, en el caso de Zarratea yo he pedido sí, y que en casi todos los casos, por no decir todos los que me han preguntado, que se investigue. O sea, nunca ha habido un apoyo no crítico, porque esa es otra cosa que uno dice, ¿no? Tú votaste por tal persona, hazte cargo. Claro, mi forma de hacer cargo es deslindar, pedir que se investigue y eventualmente separarme y decir, ok, hasta aquí nomás, yo no puedo avalar un intento de golpe. Y eso fue lo que yo hice, consecuentemente con lo que creo.